Como primer ciudadano de Roma, Augusto gozó de la autoridad Auctoritas Principes, que fue un reconocimiento social que ocupó constantemente para pronunciarse a su favor y en contra de los criterios sostenidos por la jurisprudencia. En ocasiones apoyaba a los sabinianos y en otra a los proculeyanos, así gozando el principio de la respuesta de los jurisconsultos de un estatuto igual. Un segundo progreso a la centralización de la jurisprudencia tuvo lugar en los tiempos de Adriano, hasta la época de Severos, pues con Adriano las respuestas de los jurisprudentes que gozaban del jus responderi se convirtieron obligatorias para los jueces, provocando que la jurisprudencia deja de valer por su nacionalidad y sentido de justicia, dejando atrás las disputas entre las escuelas proculeyanos y sabinianos. Y ahora solo los jurisprudencias que conforman parte del concilio Princeps podían emitir jurisprudencia, quienes daban una casuística sistematizada y orientada a los intereses del príncipe. Y con esto el conocimiento, así como la interpretación del derecho, empezó a centralizarse en la burocracia, dándose la jurisprudencia burocratizada. Otro punto importante de mencionar fue la dualidad del derecho civil y honorario, que se mantuvo al comienzo del Principado. Pero poco a poco la práctica del edicto, del derecho honorario, empezó a caer, pues los magistrados e investigadores legales a Augusto se empezaron a abstener de crear derecho y se empezó a perder la práctica jurisdiccional del derecho honorario. Y otro punto importante del derecho honorario en el Principado fue la orden de Adriano a Salvo, de reunir los edictos de los magistrados y sus reglas más importantes, recompilando toda la información en él. Es el edicto perpetuo del emperador Adriano. Crisis del Principado. Como en toda época política romana, en el imperio hubo problemas que golpearon a Roma y que cambiaron completamente la sociedad. Esta crisis se presentó en el siglo III, cuando el poder del pueblo y el Senado se habían debilitado drásticamente, prevaleciendo entre estos dos la anarquía y el desinterés social. Cabe destacar que también ocurrieron eventos que contribuyeron al debilitamiento de Roma, como las grandes muertes provocadas por la peste, el surgimiento de crisis políticas por el descontento de los militares, el auge de los cristianos que siguen las ideas de Jesucristo, que ponen en duda las creencias romanas, y cada vez más los bárbaros provenientes de zonas como Germania presionan más las fronteras romanas. Por todas estas circunstancias y el problema, llega al cargo el general Séptimo Severo, de origen africano, quien al ver todos los problemas decide no seguir sosteniendo el principado según las bases de Augusto. De hecho, hace todo lo contrario, debilitando más la época del principado. Primero le quita el poder al Senado e impone un autoritarismo militar. Disuelve la guardia pretoriana para crear más legiones. Luego crea su guardia conformada por provincianos y bárbaros a su servicio. También disminuye el poder de las provincias y en ese mismo proceso devuelve a Italia a nivel de las otras provincias, eliminando las prerrogativas de los italianos. Es con estas acciones que crece más su arrogancia y va perjudicando más a la decaída Roma. El problema del Principado, aparte del debilitamiento político y militar causado por Séptimo Severo, es el gran problema de controlar el imperio desde una sola capital. Simplemente la toma de decisiones en el Senado y por parte del príncipe no eran acorde al tiempo y por ello muchas veces sus órdenes no resolvían los problemas que había a lo largo del vasto territorio romano, y es por ello que en el año 284 después de Cristo surge entre los militares un general de nombre Diocleciano, que se dispone a tomar el control y dar una resolución a la crisis del Principado. Este personaje resuelve la crisis principalmente con alianzas con los bárbaros que presionaban las fronteras romanas. Se da cuenta que en vez de seguirlos combatiendo, es mejor unirlos al imperio o establecer alianzas benéficas con estos. Con estas acciones logra resolver el problema de la natalidad y muerte causada por la peste negra, pues con la entrada de más personas se suplen los muertos y por otro lado
Con estos bárbaros que entran al imperio, logra resolver la crisis económica de Roma, pues ahora hay más personas a las cuales se les cobra impuestos que serán vitales para sostener el gobierno. Primero que nada, Diocleciano muestra a los romanos y a Roma que en realidad habían estado viviendo bajo una verdadera monarquía disfrazada desde tiempos de Octavio Augusto. Luego, con todos los militares subordinados completamente a él, da a conocer el Imperio Romano y, de acuerdo al problema de gobernar tanto territorio, decide que a su muerte se divida en dos el imperio.